Vamos a leer a partir del verso número 4 en adelante, hermanos. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Está ahí nomás, hermanos. Vamos a leer una vez más el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Esta noche, hermanos, permítame meditar en el tema: la necesidad de comprender lo que nos corresponde. La necesidad de comprender lo que nos corresponde. Hermanos, hemos leído unos pasajes que son de extrema relevancia para la vida de todo creyente, para la vida de cualquier creyente. Y es que uno de los grandes males que se ha dado en este tiempo es clasificar. La iglesia en general, servidores, ancianos, directivos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, y líderes, anfitriones, supervisores. Y de alguna manera la iglesia se ha encasillado en esas áreas y esto como que ha provocado el creer que cada uno ya tiene un rol determinado, y aquel que no es nada de todo lo que ya mencionamos, sino que es un miembro común, siente que no tiene mayor relevancia, no siente que no tiene pues nada que hacer, pues no es ni esto, no es ni lo otro. Pero al leer, hermanos, la palabra de Dios, encontramos cuando el Señor, hermanos, está a punto de ascender a los cielos, y ahí había una gran multitud, como 500, a los cuales se les refirió una comisión que veremos más adelante, y a los cuales también se les hace una demanda, dejando claro que hay una labor que cada creyente debe de realizar en este mundo. Ahora,
Ahora, el problema es, hermanos, que de alguna manera la vida del ser humano, la vida de cada persona, está tan llena de interrogantes que pareciera que estas interrogantes no le permiten, hermanos, como ver o comprender aquello a lo cual ha sido llamado. Cada persona está llena de interrogantes, hermanos, tremendas. ¿Qué vendrá mañana? ¿Para qué yo existo? ¿Cuál es la razón de vivir? Estas preguntas existenciales, hermanos, son naturales en la vida de la persona. ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué sucederá? De alguna manera es algo muy natural. Los discípulos también tenían estas interrogantes, preguntas existenciales. O sea, ellos las tenían también, hermanos. No estaban ajenos a esta realidad. Y vemos que después de la resurrección, hermanos, porque, hermanos, estamos dentro del contexto de la resurrección del Señor. Ya transcurrieron 40 días. El Señor está reunido con alrededor de 500 personas, incluyendo sus discípulos. Ahora, los discípulos tenían esas mismas interrogantes que toda persona hoy en día las tiene, porque todos tenemos preguntas. ¿Y será que me irá bien en el trabajo? ¿Y será que no me quitarán? ¿Será que me darán el empleo? ¿Será que triunfaré en la carrera? ¿Será que mi negocio prosperará? ¿Será que yo llegaré a ser un profesional? ¿Será que llegaré? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y están todas esas interrogantes muy naturales. Los discípulos tenían interrogantes, y después de la resurrección ellos mostraron, hermanos, interés de lo que acontecería posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que pasaba, hermanos? Los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La Biblia no dice quién preguntó. La Biblia no dice que alguno de los 11, porque en ese momento no eran los 11, eran los 500, alrededor de 500, eran todos los discípulos. Eran los que se habían quedado fieles al Señor. Ahora ellos preguntan, y ellos tienen esa interrogante, ese interés por lo que acontecería posteriormente, post-resurrección. Pero ¿qué era lo que ellos esperaban? Es que el asunto, hermanos, para comprender la mente de ellos, la pregunta, debemos de comprender qué había en su corazón y en su mente, en su conocimiento. El asunto es que ellos esperaban que Jesús cumpliera lo que las Escrituras hablaban de él y de su reinado. Ellos estaban esperando, hermanos, que el Señor hiciera realidad las promesas de su reinado. Ahora, ellos esperaban un gobierno poderoso, hermanos. Ellos esperaban un gobierno, hermanos, un liderazgo por parte del Mesías, por parte de él. Y esperaban un gobierno poderoso, sobrenatural, que los libraría de la opresión de sus enemigos. En ese momento el Imperio Romano los tenía subyugados. O sea, van entendiendo. Más adelante vamos a extendernos un poco más. Por eso de ahí se deriva la pregunta:
¿restablecerás el reino en este tiempo? Reino de Israel. Ahora, ellos estaban muy interesados en lo que había de venir después de la resurrección. Y es que como ellos habían andado con el Señor durante todo su ministerio, hermanos. Todos ellos habían andado detrás del Señor durante todo su ministerio. Y fue el Señor mismo quien los llamó como sus discípulos, siendo Él quien los llamó y estando ellos hasta el final de su ministerio. Esto implicaría que su llamamiento trascendería a la labor que hasta ese momento habían realizado. Y como en la mente de ellos estaba, Él es el Mesías, Él restablecerá el reino de David y será un reino glorioso, poderoso en esta tierra. Y si Él nos llamó y estuvimos con Él, entonces nosotros seremos sus ministros. O sea, ellos estaban interesados en el restablecimiento del reino de Israel. Y ellos esperaban ocupar lugares especiales, hermanos. O sea, es que ellos, hermanos, estaban esperando y ellos creían que iban a ocupar lugares especiales. Que uno iba a ser el ministro de defensa, ministro de salud, ministro de economía, y que iban a comer de amores. Porque hoy se hartan de amores, nosotros nos hartamos polvo. Ellos esperaban, hermanos, ser los ministros. De hecho, hasta se peleaban por ello, hermanos. Se dio un caso que la mamá, hermanos, un par de ellos tenían mamitis. Y pareciera que la mamá de ellos pues era muy cercana al Señor. Y fue a interceder por ellos. Para que ellos fueran los número uno, hermanos, al lado del Señor. Pero el Señor, hermanos amados, ante la interrogante, ¿establecerás el reino? Porque ya queremos nosotros ser ministros. O sea, ellos querían regir, gobernar, hermanos. Ahora, el Señor les corrige sus pensamientos y sus ideas y les hace comprender, hermanos, qué es lo que realmente les corresponde y debía de importarles. Amén. Es que hay asuntos, hermanos, que no nos competen a nosotros. Hay asuntos que no les competía a ellos saber ni andar indagando. Hay asuntos que no nos corresponden a nosotros. Y eso es lo que vemos en el verso 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban inquietos. Habían visto la mano poderosa de Él en vida. Ahora lo ven resucitado. O sea, ellos dijeron: esto estará poderoso. Si el reino del rey David fue poderoso, el restablecimiento del reinado de David será no solamente poderoso, sino será glorioso. Porque uno de sus hijos vive en lo sobrenatural y él hará que este gobierno sobrepase todos los del mundo. Ellos estaban inquietos, querían saber, hermano, lo que vendría. Deseaban detalles de los planes que Cristo tenía, porque para ellos, entendamos, para ellos lo que seguía era el restablecimiento del reino a Israel, reino de David en la tierra.
Así que ellos estaban inquietos y querían indagar sobre cómo, cuándo, cómo. O sea, los detalles del reino. Ellos querían saber los detalles, los planes de Dios en relación al reino. O sea que en la mente de ellos lo importante era salir, hermanos, del yugo en el cual estaban, con el cual estaban oprimidos. El yugo de Roma. Esa era la mente de ellos. Ellos ya no querían ser esclavos, ya no querían ser la burla, hermanos amados, de todas las demás naciones. Ellos querían ser libres, tener la gloria que un día tuvo Israel, que gobernaba y sojuzgaba a las demás naciones de alrededor. Ellos ya no querían estar en esa situación. Ahora, hermanos, para ellos lo importante era la liberación del yugo de Roma y la restauración del reino, hermanos, de Israel. O sea que hasta ese momento ellos no habían comprendido la labor del Mesías. Todavía no la habían comprendido. Ellos estaban solo enfocados en una área de la labor del Mesías. Ellos estaban enfocados solo en una parte de su labor. Estaban enfocados en el área terrenal, hermanos, del ministerio del Mesías. Y se les había olvidado, hermanos, la labor eterna del Mesías. 53 de Isaías. Cuando se hablaba del Mesías, en la mente de ellos era aquel rey montando un caballo blanco con una tropa poderosa, hermanos, dominando, gobernando, juzgando. Eso era lo que había en la mente de ellos. Pero no estaba en la mente de ellos Isaías 53. Y al no tener claro la labor espiritual, sobrenatural y eterna del Mesías, no les permitía comprender el panorama completo de la labor que Jesús había venido a hacer y a la que ellos habían sido llamados. Ellos solamente estaban enfocados en lo terrenal, en la labor terrenal, hermanos, y no en lo eterno, que era lo primero. La Biblia nos señala, hermanos, en el profeta Isaías, capítulo 53, que la labor del siervo de Dios, capítulo 9 de Daniel también, que la labor del siervo de Dios iba a ser una labor doble, que implicaba, hermanos amados, primeramente la restauración, pero no de un pueblo terrenal, la restauración de un reino, no. Su primer labor iba a ser la restauración de aquella relación perdida de parte del hombre para con su Señor a causa del pecado. Amén. Porque el pecado había hecho separación y ha hecho separación entre los hombres y Dios. Hay una gran separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Por eso el hombre no puede llegar a lo eterno, no puede estar en la presencia del Señor. No puede, porque había algo que separaba. Ahora esa fue la primera labor que vino a hacer el Mesías, el Cristo de la gloria, porque Cristo es el ungido, el Mesías. Esa era la primera labor, venir y restaurar esa comunión rota, hermanos. Y no lo iba a hacer, hermanos, con ejércitos, porque hay batallas que no se pueden pelear con mano, con espada, con ejército. Hay batallas que solamente se pueden pelear en el Espíritu, y solo en el Espíritu es que se puede ganar todo ese tipo de batallas. Amén. Ahora el Señor, hermanos, restablece. Él viene para restablecer esa relación, y no lo hace con fuerza humana, lo hace
con un sacrificio vivo y santo de sí mismo. Él se dio en sacrificio. La paga del pecado es muerte. Romanos 3, 23. No, 6, 23. La paga del pecado es muerte. De manera que la demanda, hermanos, era el sacrificio, era la muerte. Cristo dio su vida, hermanos amados, en la cruz. ¿Para qué? Para restablecer, hermanos, la relación perdida del hombre para con Dios. Y es así como usted y yo ahora hemos creído en Cristo. Ahora nuestra relación con Dios ha sido restablecida y con libertad podemos entrar al trono de la gracia y poder hablar con Él. Amén. Eso es maravilloso. Ahora, hermanos, ellos no comprendían este panorama, porque no comprendían que para Dios lo importante era el restablecimiento del espiritual, no de Israel simplemente, sino de una humanidad perdida. Claro, hermanos, que el ministerio del Mesías también, hermanos, tiene que ver con el restablecimiento del trono de David. Amén. El reino de David, el reino de Israel, tiene que ver con eso. Porque la Biblia nos habla que la capital de ese reino será Jerusalén. Y todas las naciones se rendirán ante ese reino. Así será eso, es una realidad. Pero es el cumplimiento de esa promesa. No era para ese momento, ni para hoy, ni para nosotros. Ese cumplimiento será para los tiempos, para el tiempo del milenio, donde el Señor establecerá su reino. Amén. Ok, entonces se dan cuenta cómo ellos estaban desenfocados. Pero ¿por qué estaban desenfocados? Estaban desenfocados porque, quieras o no, amados hermanos, las crisis de esta vida nos oprimen. Las crisis de esta vida nos agobian. ¿Qué es agobiar? ¿Sabe qué es agobiar? Nos agachan. Vean un árbol, va creciendo, pero si le ponen otro árbol que lo va cubriendo, la sombra, ¿sabe qué está haciendo? El palo se va agobiando, se va doblando, no porque el otro le está cayendo encima, no, sino porque no lo deja alimentarse y él se dobla para buscar la luz. Lo agobia, doblarse. Quieras o no, las cargas de esta vida, hermanos, nos agobian, nos absorben y nos hacen que solamente estemos viendo la salida a la dificultad que tenemos. Ahora Israel estaba ya harto, cansado de ser unos miserables, hermanos, y estaban agobiados ya. Quieras o no, hermanos, las crisis agobian. Y en esos momentos, hermanos, parece que no pensamos, como que se nubla. Eso es como ir manejando, hermanos, en la neblina. Vieran qué feo es manejar con neblina. Uno con una neblina espesa, uno en realidad solamente ve la punta del vehículo aquí, pero creo que 1 metro más allá uno no puede ver en realidad. O sea, cegado por completo. Ahí va uno, va a la aventura, hermano, esperando que no haya un loco que se haya quedado por ahí, se estrellara, o alguien se atraviesa y se lo pasa llevando. Ahora, a este nivel, de alguna manera, hermano, nos lleva la y para ellos, hermanos, su situación los había llevado a eso, a estar valorando cuándo iba a ser el cumplimiento de su liberación. O sea, parece que no estaban interesados en lo eterno, en lo espiritual. Pero era porque los afanes de la vida los estaban consumiendo en demasiado. Ahora, hermanos, ellos querían saber, hermanos, el cuándo, cómo de los planes de Dios.
porque ellos tenían una gran necesidad. Su mente estaba enfocada, enfrascada en el área política, en lo terrenal, en la liberación. Ahí estaban enfrascados ellos. Porque ellos esperaban que de alguna manera iban a salir del estado en el cual se encontraban, Y ellos, como seres naturales, hermanos, así como un poco carnales, ahora ya no solamente esperaban ser liberados, sino que esperaban reinar con Cristo en esta tierra. Esperaban ser ministros, ya les dije, hermano. Se querían tener puestos en ese nuevo reino poderoso y glorioso que iba a ser restablecido. Esperaban ser los ministros del Señor, estar a su lado en el reino que restablecería. Querían posesiones de poder, hermanos, de autoridad. Pero todo era porque ellos estaban agobiados. Ellos querían experimentar algo diferente. Y el reino del Mesías les iba a dar esa oportunidad. Ellos no estaban pensando en la labor eterna de Cristo. Ellos no estaban pensando en la muerte expiatoria de Jesús. De hecho, hermanos, les agarró por sorpresa la muerte de Él. ¿Pero por qué tenía que agarrarlos por sorpresa? Porque ellos estaban engridos en lo terrenal. ¿Cuántas veces el Señor les había dicho, hermanos amados, que era necesario que Él muriera, pero que el tercer día resucitaría? ¿Cuántas veces se lo dijo? Pero por andar peleando que iban a ser el primero en el reino, no pusieron atención, hermano. O sea que para ellos esas enseñanzas era así. Como cuando usted, hermano, está preocupado, su mente está ida en algo y alguien le está contando algo, pero usted aparentemente lo está viendo, pero ¿qué? Su mente anda lejos y de repente, ¿qué dijo, hermano? ¿Qué pasó? No lo escuchó, no es porque no oía, es que no lo escuchó, no le puso atención, porque su mente estaba distraída en otra cosa. Los discípulos oyeron, pero no escucharon, porque su mente estaba distraída en las cosas efímeras y pasajeras, en lo terrenal, y no estaban enfocados en lo eterno. Por lo tanto, ellos no comprendieron ni comprendían la muerte expiatoria de Cristo Jesús. El Señor les corrige ante la pregunta, y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que hay asuntos que solo le pertenecen a Dios. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. No le correspondía a ellos conocerlos. No le correspondía a ellos conocer lo que solamente a Dios le corresponde. Amén. El problema es que la obsesión de ellos por el que vendrá mañana, hermanos, los distraía de la misión que se les había encomendado. Ahora, hermanos, el Señor, oiga esto, estando en ese lugar, Lucas 24, siempre en la misma escena, porque el libro de los Hechos es la continuidad del Evangelio de Lucas, hermano. Lucas 24 nos dice que estando ellos ahí en el monte, el Señor les dijo, porque muchos dudaban. Esto era lo que las Escrituras hablaban, que el Mesías, que el Hijo de Dios tenía que morir, pero que resucitaría. Esto es lo que la Escritura decía, que resucitaría al tercer día.
y que iba a ser proclamado las buenas nuevas de salvación. El Señor les estaba diciendo luego, hermanos, en Mateo 28, siempre en el mismo lugar, porque no es otro pasaje diferente, no, es la misma escena, lo único que por un lado la cuenta Mateo, por otro lado la cuenta Marcos, capítulo 16, verso 15, y la cuenta Lucas 24, porque todos están en el mismo lugar y cada uno la cuenta desde su perspectiva. Ahora Mateo 28 escribe y dice el Señor: toda autoridad me es dada, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, os he enseñado. Amén. Allí está la comisión. Marcos 16:15 dice: por tanto id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere ya es condenado. En la misma escena. Pero Lucas agrega y dice: por lo tanto no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Por qué? Porque la comisión a la cual habían sido llamados requería, hermanos, un poder sobrenatural que descendería de lo alto, de los cielos. Amén. Ahora, tenían claro ellos el panorama, tenían claro, hermanos, el Señor había sido claro en decirles cuál iba a ser su misión. Pero miren con lo que salen los discípulos. Ellos ya tenían claro qué era lo que tenían que hacer, pero Señor, restablecerás. Por eso el Señor los tiene que reenfocar, hermanos, y decirles que hay asuntos que no les compete a ellos. Son cosas que solamente le competen al Señor. Y es que su afán, su ansiedad por conocer lo que vendrá, les estaba como nublando la misión a lo cual Él les había llamado. Hermanos, hay muchos. Igual hoy en día pareciera que estamos repitiendo el mismo error que los discípulos. De alguna manera como que nos inquietamos, hermanos, por lo que va a pasar, lo que vendrá. Unos viven afanados que cuándo va a venir Cristo y qué señal hay de su venida. Y será que ya va a ser en el 2030, en el 2040, en el 2060, en el 2100, en el 2150. ¿Cuándo? ¿Qué señal hay? Y empezamos a buscar las señales para ver a ver cuándo será más o menos. Y han habido quienes que han establecido fechas de la venida del Señor, como Russell, hermanos, como hermanos que otros personajes que han establecido fechas de la venida del Señor, porque han estado afanados y turbados por conocer los secretos de Dios. Pero el Señor le dice: no les toca a vosotros conocer lo que está en el corazón de Dios, hombre. Cálmense. Eso los mantenía turbados, desenfocados de la misión a lo cual ellos habían sido llamados. Amén. Así nosotros, de alguna manera, las preocupaciones, las dificultades, las crisis, como que nos nublan y no nos dejan ver, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por cómo voy a salir del problema, por cómo voy a resolver esto, qué me va a pasar mañana de esto, cuándo va a venir Cristo en el caso de otros. Hermanos, queremos, de alguna manera, queremos saber lo que acontecerá. Queremos tener fechas de señales de cuando el Señor vendrá. Queremos una explicación de todos esos eventos, porque estamos interesados en saber qué me va a pasar, qué le va a pasar a mi familia, qué le va a pasar al mundo. Algunos viven tan enfocados en las cosas de esta vida, en las preocupaciones de esta vida, en lo que vendrá mañana, que descuidan el hoy. Descuidan el hoy. Descuidan el hoy. Por eso el escritor de los Hebreos
Repite alrededor de unas 4 veces. Si oyeres hoy, 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 hoy. Porque por estar afanado y turbado pensando en lo que, cómo voy a hacer mañana. Y cuando digo mañana, no digo literalmente mañana, simplemente estoy hablando del futuro. Nos nubla, hermanos. Nos hace descuidar del hoy. El Señor les quiere hacer ver a ellos que no era responsabilidad de ellos indagar sobre lo que Dios iba a hacer. Así no te corresponde a ti ni a mí resolver o averiguar lo que Dios no nos ha revelado, hermano. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y no tenemos por qué andar preocupados por conocer qué me va a pasar mañana, qué será de mi familia. Saldré de este problema. ¿Cuándo vendrá Cristo? ¿Qué señales hay? No, hermanos. Si el Señor no te ha revelado lo que te va a acontecer a ti mañana, ni a tu familia, ni tu trabajo, ni tu negocio, ni tu salud, ni cuándo vendrá Cristo, si el Señor no te ha revelado, no tienes por qué estar turbado, afanado, indagando sobre esas cosas, porque son cosas que están en el corazón de Dios. No necesitas vivir ansioso por lo que vendrá, por tu futuro. No. Algo que quiero que nos quede bien claro es el hecho de que tu futuro y el mío está en las manos de Dios. Amén. Eso nos debe interesar. ¿Cómo vendrá y cómo se desarrollará? No importa. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Lo que sí te corresponde a ti y a mí es obedecer lo que ya sabes. Serle fiel hoy. Eso es lo que a ti te debe de importar. No te debe importar si vas a salir bien en tus exámenes, si vas a salir bien del problema en que estás metido, si vas a salir bien en las deudas, si vas a salir bien en el problema del hogar. No debes de estar preocupado por eso. Tu preocupación no debe ser qué vendrá mañana. Tu preocupación debe de ser el hecho de serle fiel hoy al Señor. Esa debe de ser tu preocupación y la mía. Ahora, sí hay elementos que nos debe, hermanos, y nos debe de preocupar y nos corresponde a nosotros. El verso 8, el Señor le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor, hermanos, les cambia el enfoque a ellos. De estar preocupados por el mañana, el Señor les corrige y les cambia el enfoque y les hace notar y les hace comprender, les hace ver que no se trata del mañana, se trata del hoy. Los discípulos no debían de gastarse, preocuparse pensando en lo que no les correspondía, hermanos. Verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, o sea, no les corresponde a ustedes. Dejen de andarse complicando sobre lo que vendrá mañana. El Señor dijo: no por mucho preocuparte vas a poderle agregar un codo a tu estatura. Calmado, tranquilo, comprende. Tu futuro está en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. De manera que de gastarse pensando en lo que vendría, hermano, es estarse desgastando en lo que no le correspondía a ellos. ¿Cuándo y cómo se establecerá el reino? No.
Lo que a ellos les correspondía era recibir el poder del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Pues ya Él les había encomendado la labor de la predicación, la labor de la salvación de las almas a través de la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Él ya se los había encomendado, pero ellos le están preguntando: Señor, ¿restablecerás el reino del Señor? Ey, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Qué les importa a ustedes eso? ¿Que acaso no tienen trabajo que hacer para que estén preguntando lo que no deben de preguntar? Ya terminaron la labor que les mandé a hacer para que estén pensando en eso. Ni han empezado. Ubíquense. Ahí es donde les dice el Señor: hermanos, que no deben de preocuparse por el futuro. No os toca a vosotros saber. El Señor le estaba diciendo: no se preocupen por el futuro. No lo hagan. Preocúpense por lo que viene ahora, por el hoy. Por eso preocúpense. ¿Por qué deberían de preocuparse ellos? Por la continuidad, hermanos amados, de la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y esperar el respaldo del Espíritu Santo para poder, hermanos, cumplir esa misión. O sea que la preocupación de ellos debía de ser ese. Debería de ser, hermanos, la continuidad, el llevar el mensaje, hermanos, y estando conscientes que esta labor no la podían desarrollar por su propia cuenta, porque no es una labor carnal, no es una labor terrenal, es sobrenatural, es espiritual. De manera que se requiere el respaldo del Espíritu Santo para esta labor. No sé si usted lo sabe. Hermanos amados, ellos debían de comprender que la labor del Espíritu Santo era indispensable en la vida de ellos. Y el Espíritu Santo, su poder, sería derramado en ellos. Por eso les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder. Y ahí es donde entramos en el verso 7 de Lucas 1. Y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el Señor le dice: es necesario que tengan el poder del Espíritu Santo. Así que el Señor los reenfoca y dice: aquí deben de estar preocupados. Aquí preocupados por recibir al Espíritu Santo y así ser capacitados para vivir de verdad una vida verdaderamente cristiana. Y así poder también realizar la obra que se les ha encomendado. Porque una vida cristiana, usted sin el Espíritu Santo no la va a poder vivir. Será les iba a decir que lo que sería, pero no les voy a decir que serían una inutilidad. No, ¿para qué decirles eso? Lo que les diría es que serían incapaces o serán incapaces, seremos incapaces de verdad dar un testimonio verdadero como hijo de Dios. Porque el ser un creyente no implica tener un nombre, es de verdad, hermano, vivir una vida como hijo de Dios. Pero eso solamente se puede hacer con el auxilio del Espíritu Santo. Cumplir la obra que Dios nos ha encomendado como creyentes, igual solamente con el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no vendría para ayudarlos en cargos políticos, hermanos, como ellos estaban esperando. El Espíritu Santo no iba a venir para un beneficio personal de ellos, para ser reconocidos. No, hermanos. Más bien la venida del Espíritu Santo tenía que ver con la capacitación, hermanos, que ellos requerían para así cumplir con el propósito eterno de Dios, la salvación de las almas. Porque yo no sé si usted sabe que el propósito eterno de Dios no es otro, sino que las almas perdidas sean salvas. ¿Me entiende eso? El Padre mandó a su Hijo para salvación de las almas.
Jesucristo preparó a sus discípulos 3 años y medio para salvación de las almas. Los discípulos predicaron y ganaron a otros para salvación de las almas. Usted y yo hemos sido salvos para salvación de las almas. Entiéndalo, entiéndalo, entendámoslo. ¿Usted qué ha pensado? ¿Que todo terminó con haber llegado a los pies del Señor y ahora soy un creyente? No. Usted ha sido salvado para salvar a otros, porque así funciona esto. A no ser que sea como los cangrejos salvadoreños. Ya les he contado esa historia, pero parece que la iglesia hoy en día parece el balde de cangrejos salvadoreños. Esa historia me llamó mucho la atención. Cuenta, habían 2 baldes de cangrejo. Uno japonés, otro pues salvadoreño. Llenos de cangrejo. Y los cangrejos salvadoreños se amontonaban y unos encaramándose, tirando las tenazas unos sobre otros. Y cuando uno ya casi salía, llegaba el otro y ras lo bajaba y ¡pum! Para abajo. Total, todos se murieron los desgraciados, hermano. ¿Se imagina que eso es lo que pasa, hermano? Alguien pone una ventecita, ya la otra vieja loca pone la otra a la par. Viene esta, la quita, se quita también la metida. Así funcionan las cosas. El cangrejo que ya más o menos iba logrando palo, pescaba otro y rum para abajo y otro se encaramaba y hasta que se murieron todos. ¿Por qué? Por egoístas. El otro balde de cangrejos japoneses, no, es que ellos tienen una cualidad. Se amontonaron y amontonados hicieron como una torre. Y el último que se iba subiendo, sube hasta el bordo. Y se tira para el otro lado, para afuera, no sin antes agarrarle la pinza al que estaba debajo de él. Y con su impulso para abajo, iba subiendo al otro. Este le agarra la pinza al otro y todos se salieron del balde. Es que esa es una realidad. La ideología de esas naciones es interesante. ¿Por qué cree que se habla del barrio chino, barrio japonés, barrio israelita, barrio tales? ¿Por qué? Porque ellos buscan su nacionalidad, buscan a su gente y se apoyan. Cuando llega alguien de su nación, no importa quién sea ni quién, no le importa. Ellos lo toman, le ayudan, le suplen sus necesidades, le consiguen trabajo y lo vuelven parte de todo. El salvadoreño no, hermano. Vaya llegando allá y otro aguacatero como él, hermano, trata de darle en la nuca. Así es, hermano. Traigo esta colación porque llegar a ser creyentes sin el entendimiento que hemos sido llamados para, hermano, sacar al otro del balde, hombre. Hemos sido rescatados, ¿para qué? Para sacar al otro del balde y así sacar todos los que podamos, amén. Para eso hemos sido llamados hijos de Dios, para salvar a otros a través de la luz que el Señor ha implantado en nosotros. Ahora, hermanos, era indispensable y es indispensable el Espíritu Santo, porque no es para cargos humanos, sino más bien, hermanos, para prepararnos para la labor que se nos ha encomendado, la salvación de las almas. Y el Señor le dijo: y recibiréis poder. Y yo quiero que entendamos algo esta noche. Es el hecho de que ese poder, hermanos, no se trataba de fuerzas humanas. No. Y recibiréis. ¿Qué iban a recibir, hermanos?
¿Cómo? Y recibiréis poder. O sea, eso era, iban a recibir. Pero eso no era, hermano, no iban a recibir fuerzas humanas. O sea, no estaba hablando de fuerzas humanas. No estaba hablando de estrategias ni habilidades naturales. O sea que el Señor no les estaba diciendo: yo les voy a dar fuerza a su cuerpo, les daré estrategias, les daré habilidades humanas para que hagan la obra. No, hermano. No. Tú puedes tener una buena homilética, puedes tener una buena retórica, puedes tener una buena elocuencia, pero eso de nada sirve si no tienes el respaldo y el poder del Espíritu Santo en tu vida. O sea, el Señor, hermano, le dijo: recibiréis poder, pero no se trataba de cosas humanas, porque no se trata de habilidades, se trata de tener el poder, el respaldo del Espíritu Santo, porque eso es lo que capacita a cualquier creyente para vivir una vida en Cristo verdadera, para poder, hermanos, testificar con eficacia y anunciar las buenas nuevas de salvación. Todas esas cosas solamente pueden convencer el intelecto de las personas. Pero, hermanos, pero todo eso no puede cautivar el corazón de un perdido en esta tierra. Eso solamente lo puede hacer un hombre, una mujer, hermanos, que predica, pero con el respaldo y la llenura del Espíritu Santo. Aunque no sepan ni jota, hermanos, de homilética, de retórica, de elocuencia, no, aunque no sepan nada de esas cosas, hermanos amados, pero si tiene el poder y el respaldo de Dios, el Espíritu tocará y cautivará esos corazones endurecidos. Amén. Por eso el Señor le dijo: y recibiréis poder. Recibiréis poder. Una iglesia puede tener, hermanos, una iglesia puede tener la mejor estrategia de evangelismo, pero si no está el Espíritu Santo obrando en los predicadores, no sirve para nada tal estrategia. ¿Por qué? Porque no son estrategias, es el respaldo del Espíritu, hermanos, en la vida de aquellos que están llevando el mensaje de salvación. Si no está el Espíritu, por muy buena que sea la estrategia, no sirve. Por el contrario, termina frustrando a aquellos que hacen la labor. ¿Por qué? Porque no ven resultados. ¿Y cómo se van a ver resultados si el Espíritu Santo no está obrando en la vida de ellos? No sé si me está comprendiendo. Para ver buenos resultados, hermanos, se requiere el poder del Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia. Solo el poder sobrenatural dado por el Espíritu es el único que puede transformar vidas. Estrategias humanas, nada. Capacidades, nada. Sin ese poder los discípulos no podían cumplir con la misión que el Señor les había encomendado. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro, hermanos, antes de Pentecostés, ¿quién era Pedro? Pedro era un miedoso, era un cobarde, negó a Jesús, hermanos. Pero después de la resurrección, después de Pentecostés, ahora vemos a Pedro, hermanos, predicando con valentía, hermanos, el mensaje de salvación, y 3,000 personas fueron cautivadas para Cristo Jesús a través de ese mensaje de aquel hombre que un día había sido cobarde. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, se transformó en un valiente, en uno de los valientes de Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted quiere ser uno de los valientes de Jesús, pero eso solamente en el Espíritu se puede lograr, hermanos. Si confiamos en nuestras fuerzas, vamos al fracaso. Usted puede hacer comilonas en sus reuniones, puede hacer evangelismos, puede visitar, puede buscar cualquier estrategia.
Si el Espíritu Santo no está en su boca, en su ser, en todo su ser, en vano es lo que va a hacer. Darle de hartar a la gente, lo único que va a hacer. Andar incomodando a la gente, lo único que va a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo está en la vida del hombre y la mujer de Dios, hay un impacto poderoso. Por eso el Señor le dijo: y recibiréis poder. Amén. Ahora, hermanos, Pedro predicó con valentía y 3,000 se convirtieron a Cristo. O sea, esto implica, hermanos, que nuestra prioridad hoy en día debe de ser, hermanos, la búsqueda del Espíritu Santo. O sea, la prioridad suya como creyente normal debe de ser, hermanos, la búsqueda del Espíritu Santo. La Biblia dice: si no, el que no tiene el Espíritu no tiene a Cristo, es del diablo. ¿Se entiende eso? Su prioridad y mi prioridad como creyentes normales es buscar al Espíritu Santo que nos dé poder para vivir una verdadera vida cristiana. Amén. Y eso, hermano, no hay tales de tener pantalla de cristianito. Se trata de vivir el evangelio, y eso solamente el Espíritu Santo. Ahora, el problema es: no, pues yo no necesito de eso. Al cielo usted no entra ni a trompones. No va a entrar al reino de los cielos. Porque si no fue capaz de vivir una vida de verdad creyente en esta tierra, ¿cómo va a poder entrar al reino de los cielos con una mediocridad como tal, hombre? La Biblia dice: no, al cielo no entrará carne y sangre. O sea que no entrará lo débil. No, por eso debe ser nuestra prioridad buscar el Espíritu, para que ya dejemos de ser esos creyentes, hermanos, esos creyentes que como que no funcionamos, hermano. Sí, como que no funcionamos. Porque no parece que estamos viviendo como verdaderos creyentes, pero es la carencia del Espíritu Santo. De manera que nuestra necesidad, hermanos, nuestra prioridad debe ser la búsqueda del Espíritu Santo. El Señor nos recuerda, hermanos, que lo vital es comprender, hermanos. No es comprender lo de mañana. Nuestra prioridad no es comprender lo que vendrá mañana, qué pasará mañana. Lo vital es comprender lo que debo de hacer hoy. Comprender, hermanos, que hoy hay un mundo perdido en las tinieblas que necesita la luz que Dios depositó en tu vida y en mi vida. ¿Comprende eso? Hoy hay un mundo perdido en las tinieblas que necesita la luz que Dios depositó en tu vida. El Señor no va a traer la luz acá, ya la depositó. Que no sea un desperdicio. No seas tú un desperdicio divino. Oye, grábate esto. No seas tú un desperdicio. No lo seas. No seas un desperdicio. La luz que Dios depositó en ti es algo especial. Es algo que el mundo que vive en tinieblas está pidiendo a gritos. Necesita resplandecer con la luz de Cristo. Nuestra prioridad, nuestra necesidad debe de ser, hermanos, recibir el poder del Espíritu Santo. No sé si está de acuerdo conmigo, pero una cosa es que esté de acuerdo y otra cosa es que la tenga. Sí, estoy de acuerdo, pero sigo viviendo igual como me da la regalada gana. Nuestra vida cristiana no puede depender, hermanos, de conocimientos bíblicos. No puede depender, hermanos, de la rutina. Voy a la iglesia, sirvo, hago aquí, hago allá, predico por acá. No debe depender de las emociones. Necesita la llenura diaria del Espíritu Santo. Los discípulos constantemente pedían la llenura. ¿Por qué? Porque cada día
el hombre de Dios, la mujer de Dios se va desgastando. Por eso se requiere cada día la llenura del Espíritu Santo. Debemos aprender a depender totalmente de su poder cada día, hermanos. Dependamos totalmente, hermanos, de su poder cada día. Preparémonos no para mañana, sino para obedecerle hoy al Señor. Y quiero terminar con esto. Yo no sé si usted sabe que Dios ha puesto propósito en su vida. Dios ha puesto propósito. ¿Usted qué cree? ¿Que usted es un poco de carne en este mundo? No. Bueno, sí lo es, pero con propósito. Y ese poco de carne que es usted y que soy yo no es para alimentar al diablo, hermano. Es para, hermanos, ser usados en las manos del Dios vivo. Versículo número 8. El Señor le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Dios le dio un propósito. Su propósito no iba a ser indagar, averiguar, preocuparse por el mañana. Su propósito iba a ser el ser testigos de Cristo. Amén. O sea, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es ser testigos de Jesucristo. El propósito de los apóstoles era el ser testigos de Jesucristo. El propósito de todos los hermanos de antaño era ser testigos de Jesucristo. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es ser testigos de Jesucristo. Y me seréis testigos. ¿Luego de qué? Luego de ser llenos. Porque es imposible ser un testigo de Jesucristo sin el auxilio del Espíritu Santo. No es tener un nombre de cristiano y usted va a una iglesia, sí, fíjese, pues no se le nota nada. Y usted predica así, pues no se le nota nada. No se trata de tener un nombre, no se trata de decir yo soy. Se trata de tener un propósito y ser testigo de Cristo es nuestro propósito, lo cual solamente a través de la cobertura, el poder y la llenura del Espíritu Santo lo podremos hacer. El Señor Jesús aclara que el Espíritu Santo vendría con un propósito definido, hermano, y hacer de ellos testigos de Él. De manera que nuestro propósito es simplemente ser testigos de Jesucristo. El Señor no les anduvo prometiendo puestos en los gobiernos, posiciones de poder, ni un reino inmediato. O sea, oiga, no les prometió puestos oficiales ni un reino inmediato. Con esto estoy diciendo que sí va a haber un reino. Sí va a haber un reino en esta tierra, pero todavía no. Por el contrario, les entregó una comisión, una misión: ser testigos de Jesucristo. Esa es la misión que el Señor les encomendó. ¿Qué significa ser testigo de Jesucristo? Esto significa, hermanos, haber experimentado a Cristo Jesús personalmente. ¿Qué estoy diciendo? Es haber, hermanos, recibido a Jesucristo como su Señor, Salvador, vivir para Él, hablar con valentía de lo que Él ha hecho en su vida, reflejar a Jesús con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Eso es ser un testigo de Jesucristo. Eso es ser testigo de Jesucristo. Haber experimentado un nuevo nacimiento cuando creímos en Él, vivir para Él, reflejar a Jesús con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Eso es ser testigo de Jesucristo. Ahora a ellos el Señor les marcó un mapa, hermanos, de acción.
y me van a ser testigos, ustedes serán mis testigos. Y les mostró el mapa a dónde iban a ejercer su ministerio. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. O sea que Jerusalén le estaba diciendo, primero van a ser testigos en lo más cercano, la ciudad donde estaban, en Jerusalén. Judea y Samaria, le estaba diciendo, serán testigos más allá de este lugar. Personas con diferentes culturas y hasta el fin del mundo. El Señor le estaba diciendo que iban a ser testigos. ¿Cómo iban a ser testigos ellos, hermanos? En esa época, aquí, en estos sectores de América. ¿Cómo? El evangelio al Salvador llegó hace como 100 y pico de años. Hace más de 2000 años murieron ellos. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ellos cumplieron su llamamiento. Era el mismo llamamiento a cada creyente, para que cada creyente cumpla el llamado del Señor, de ir hasta donde tengamos que ir con el mensaje del evangelio, hasta lo último de la tierra, lo lejano, el alcance universal del evangelio, hasta el último rincón hay que llevarlo. Ellos obvio que no lo hicieron, pero sí lo hicieron aquellos que creyeron a través del mensaje de ellos. Ahora, yo no sé si usted ha creído en Cristo, pero si ha creído en Cristo porque creyó, porque alguien le habló, entonces usted también ha sido llamado, como yo, hermanos, a ser testigos de Jesucristo. Y a nosotros Dios también nos ha marcado el mapa donde hemos de ejercer nuestro ministerio. El Señor nos ha dado también nuestra Jerusalén, por si usted no lo sabía. Y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es tu familia. Querer andar haciendo luz allá afuera, no, hombre. Se luz en su casa, hombre. ¿Verdad que es lindo andar hablando de Cristo a otros? Háblele de Cristo a los suyos, hombre, que anda. ¿Verdad que es fácil hablarle de Cristo a otros, hermano? Es fácil, hermano. Pero qué difícil es hablarle al tío, a la mamá, al tío, al papá, a los primos, a las hermanas que no son. Qué difícil es. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que siento que no me toman en serio. Tome la autoridad del Señor. Sí. Tome la autoridad del Señor. Necesita el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo hará arder en usted en la necesidad, al saber que su familia arderá eternamente en el infierno. Por la eternidad arderá su familia si usted no se pone a la brecha. Usted va a llorar un momento porque se mueran. Ellos por la eternidad arderán cuando usted tenía en sus manos la posibilidad de salvarle. De manera que Jerusalén para ti, para mí, es tu familia, es tu casa, es tus vecinos. Los más cercanos a ti, ese es tu Jerusalén. Tu Jerusalén es tu casa. Tu Jerusalén es tu familia. Con ellos comienza a testificarle. Con ellos comienza a predicarle. Con ellos es testimonio. No le andes pasando por alto nada a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tus padres, a tu madre, a tus amigos, a tu familia. No les dejes pasar nada. Sé testigo en tu Jerusalén. No les dejes pasar nada, porque por andar dejando pasar las cosas en tu familia es que vienen las calamidades y las desgracias. A Elí se lo llevó el diablo, hermanos, porque no fue tropezadero para su familia. Sus hijos eran impíos y servían a Jehová, y eran impíos, no conocían a Jehová. Y Dios estaba esperando. ¿Sabe qué estaba esperando de Elí? Que agarrara eso. Bueno, y ustedes, pagados, vengan para acá.
¿Cómo está eso que me han dicho que ustedes se andan revolcando con las mujeres en el templo? Se andan hartando que los sacrificios en momentos inadecuados. ¿Cómo está eso? Venga para acá. Ve, que a mí, que, pues vengan para acá. Raya, arrancale las vestimentas sacerdotales y lárguense de aquí. Y no los mato porque váyanse de aquí. No los quiero volver a ver cerca de este lugar. No lo hizo. No lo hizo. Mis hijos, mis hijas, cuando ardan en el infierno, ojalá los padres que sean así también estén ahí para que sepan la gran regada que cometieron, para que sufran a la par de ellos el sufrimiento. Sé testigo en tu Jerusalén. No dejes pasar nada. Bichas mal vestidas, bichos mal criados, ven para acá. ¿Cómo está eso? Y el Señor le dijo: por tanto, no fue tropiezo para sus hijos. En un solo día los voy a matar a los dos, y también a él me lo voy a quebrar el mismo día. Y es más, de su familia ninguno llegará viejo. Todos morirán en su juventud, y nunca más uno de su familia será parte del ministerio de Jehová como levita. Eso fue cumplido. En un solo día Dios lo mató y se murió también él. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque no querían ser testigos en su Jerusalén, en su casa. Qué lindo es andar corrigiendo a los demás. Corrige tu casa, corrige tu familia. Ahí comienza. Sí. Miren que si usted no se lo va a llevar el diablo, pues comience usted en su casa. Hermano, pero yo no soy nadie. ¿Cómo que no es nadie? Si es un hijo de Dios, usted tiene un compromiso. Hermanos, parece que no estamos siendo testigos, porque hemos dejado, hermanos, de desarrollar nuestro ministerio y ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra casa. Y dejamos que nuestros hijos, dejamos que nuestros padres, dejamos que nuestros hermanos, que nuestra familia vive como le da la gana, sin ser estorbo. Yo no estoy hablando que usted va a cambiar, estoy hablando que usted debe ser una piedra de tropiezo. Y mientras usted tenga autoridad en su casa, usted es quien decide. Yo siempre he dicho, hermano, hay un bicho que se me quiera descalabrar, fuera, ya estuvo. A la calle. ¿Sí? No me importara la edad ni nada. No me importara. Porque al creyente lo que le debe importar no es honrar como Elías a sus hijos, es honrar al Dios del cielo. Amén. Claro, esto ya no nos gustó, hermano. Pero no se puede decir de otra manera. Tú debes de ser testigo de Cristo en tu Jerusalén, en tu familia, tu casa. ¿Sabes qué debes de ser tú? Enemigo de toda tu familia que no quiera nada de Cristo. Debes de ser enemigo de ellos. No que tú, ellos. Porque el que es testigo de Cristo es insoportable para los paganos. ¿Me entiendes? Que nadie de su familia quiere ir a su casa porque desde que, ¿qué tal? Vamos, aprovechando que ustedes han venido, aleluya, vamos a hacer una reunión, venga para acá, vamos a leer la palabra del Señor. Nadie va a llegar ya a su casa, mejor que no llegue nadie. Ese es ser testigo. Cuando hay reunión, bueno, hay reunión de familia, vamos a ver, cállense, quiten esa babosada, me voy. Pues andate, pues me largo, pero miren, fuego les va a caer. No, hermano, a hacer la comida nos ponemos. Y así honramos al Señor. Vergüenza le debería dar a muchos creyentes. Creyentes que dejan que sus hijas anden como les dé la gana, que sus hijos anden como les dé la gana. ¿Cómo está eso? Y me seréis testigos. Ahora ya no se diga así como
como creyente, ni usted da el ancho. El cielo no hay, ni para usted ni para su familia. Qué tremendo está eso. Mejor sigamos, hermano, porque ya nos agarró la tarde. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Judea, pues podemos decir que representa tu trabajo. Y usted que habla con las maitas que se reúnen a trabajar. Ay, bien, usted viera, va a creer que de lo que me di cuenta, yo no sé si usted sabe qué pasó. Viera a chambrear van. Sé testigo en Judea, o sea, sé testigo en tu trabajo, sé testigo en tu escuela, sé testigo en el instituto, sé testigo en la universidad, en tu comunidad, sé testigo. Ser testigo de Cristo es vivir una vida ejemplar. Esa es tu Judea. Y lo último, Samaria. Sé testigo en Samaria. ¿Qué puede ser para nosotros Samaria? Representa a aquellos con quienes no te llevas o piensan diferente a ti. Debes de estar dispuesto a ser testigo delante de esa gente que te cae mal o que tú le caes mal. Tu llamado es a darles testimonio de vida a ellos, aunque te lleves mal con ellos, aunque piensen diferente a ti. Esa es tu labor. Y lo último, hasta lo último de la tierra. ¿Qué implica esto? Estar dispuesto a apoyar todas las formas para poder llegar a los lugares que no hemos podido llegar. Amén. Por eso, hermanos, se transmite a través de las redes, se evangeliza, se hace aquí, se hace allá. A los líderes se van, hermanos, y si es necesario irlos a traer, se van a traer, hermanos, porque ya no hay transporte. Entonces implica gastos. Estar dispuesto a apoyar para que la obra del Señor avance. Quiero terminar. La iglesia primitiva creció de una manera poderosa y no creció, hermanos, por templos o estrategias modernas, sino porque cada creyente era un testigo vivo en su entorno. Por eso creció, porque la gente veía que de verdad esa gente era creyente. Y decían, eso de verdad, y el Espíritu Santo fluía a través de ellos. Hay una urgencia hoy en día, hermanos, y es ser testigos de Jesucristo. Por la carencia de testigos de Jesucristo, la iglesia ha menguado y las tinieblas han avanzado. Dejémonos de estar preocupados por mañana, por lo que pasará. No, hermano, no se preocupen. ¿Saben qué? El mañana vendrá, sin lugar a dudas. El reino se establecerá. Es un hecho. Las promesas se cumplirán. Nunca dudes de eso. Así que no te preocupes por eso. Preocúpate hoy por cumplir tu misión, ser testigo de Jesucristo. El verdadero propósito de tu vida y de mi vida, y yo quiero que les quede claro esto, no es otro, sino ser testigo de Jesucristo hoy. Ese es nuestro propósito. De manera que donde estés, con quien estés, en cualquier lugar, lleva el mensaje de salvación. Sé fiel a Cristo. Comparte el evangelio con todos los que puedas, estés donde estés. Termino. Jesús nos enseña a no vivir atrapados en la ansiedad del futuro. Más bien nos enseña, hermanos, por lo que Él nos enseña a no vivir atrapados en las ansiedades del futuro. Más bien Él nos enseña a vivir en obediencia el presente. El cielo está seguro. El reino vendrá. Cristo reinará y lo hará contigo también. O sea que tú reinarás con Él también.
Así que ¿por qué preocuparse? Todo se va a dar en su momento. De manera que lo que nos corresponde a nosotros hoy por hoy es ser testigos de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Amén. Así que no te preocupes por mañana, no te preocupes por el que vendrá, preocúpate por el hoy. Que hoy seas un testigo de Jesucristo. Que hoy le hables a alguien de Jesús. Y que hoy viva lleno del Espíritu Santo para cumplir esa misión. Cierra tus ojitos un momento. Puede ser que estés un poco cansadito, pero vale la pena oír la palabra del Señor. Porque esto no es para el bien de otros, es para tu bien y es para mi bien. Y mi bien y tu bien repercute en el bienestar de los demás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la palabra, Dios, por lo que tú nos hablas en este lugar. Gracias porque siempre hay palabra viva en esta iglesia. Te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, sé propicio a nosotros, tu pueblo, y ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos a comprender lo que nos corresponde. Haznos saber la necesidad de comprender lo que nos corresponde. Lo que nos corresponde no es indagar el mañana, es vivir hoy para ti, es ser testigo tuyo, es ser lleno del Espíritu. Eso es lo que nos corresponde. Porque a todos nos has llamado a ser luz. Bendigo la vida de tu pueblo y tu iglesia. Que esta palabra penetre en sus corazones y no los deje tranquilos. Y aún durante la noche los inquiete en el nombre de Jesús.